de nuestros pacientes. Estamos de vuelta en El Dorado Restaurante, cocina peruana e internacional. Con tarjetas Banco Pichincha el equipo vuelve a clases. Acumula el doble de millas y difiere hasta 6 meses sin intereses. Tarjetas Banco Pichincha. A partir de este momento, Exa FM, Democracia AM y Democracia TV presentan el programa de información y análisis más influyente de la radio. La revista de opinión Democracia. A esta hora, la revista de opinión Democracia presenta a Miguel Rivadeneira. Los protagonistas, las entrevistas, la búsqueda de la verdad. Miguel Rivadeneira, en la revista de opinión Democracia. 6:32 en el territorio continental ecuatoriano. Este es miércoles 18 de agosto del 2021. Queremos expresar un saludo afectuoso a los oyentes de la revista de opinión Democracia, 92.5 en Quito, 89.7 en Riobamba. Antes de iniciar la jornada de entrevistas, vamos a tener un panel de inicio sobre el tema educativo y el retorno a clases en el ciclo escolar de la Sierra y Región Amazónica. Quiero expresar un sentido homenaje a un reconocido hombre público, dirigente deportivo, ex ministro de Finanzas, ex alcalde de Quito con gran éxito entre los años 88 y 92, el señor Rodrigo Paz Delgado, quien falleciera este martes en Florida, Estados Unidos, por un problema de salud. Que haya paz en la tumba de Rodrigo Paz Delgado, este reconocido hombre público, que fue ministro de Finanzas en el gobierno de Jaime Roldós Aguilera, alcalde de Quito. Con él tuvimos algunos pasajes en la vida del país. Recuerdo el año 95, cuando me llamara y me dijera: Miguel, usted que combate la corrupción, venga y acompáñeme a la calle Barón de Carondelet y Naciones Unidas, aquí en el norte de Quito. Hay una oficina que presuntamente en el gobierno de Abdalá Bucarán Ortiz cobraba recursos para las obras. Él cobraba el porcentaje. Le acompañé a don Rodrigo Paz y efectivamente había una oficina clandestina en ese momento que había descubierto, insisto, de presuntas irregularidades en el cobro de supuestas coimas en el gobierno de Abdalá Bucarán Ortiz, año 95. Este hombre público que además fue un gran dirigente deportivo, que logró con Liga Deportiva Universitaria los títulos más altos y preciados en el continente: campeón de la Copa Libertadores de América, campeón de la Copa Sudamericana, campeón de la Recopa Sudamericana y vicecampeón mundial en el torneo de clubes. Esto no lo ha conseguido ningún equipo ecuatoriano bajo el liderazgo de este gran hombre público, Rodrigo Paz Delgado, que hace un par de semanas me llamó, se iba a Estados Unidos y decía: hay que seguir luchando por el país y por la ciudad. Que haya paz, insisto, en la tumba de Rodrigo Paz Delgado, que deja un enorme legado y un gran ejemplo como ha sido este empresario emprendedor. Este miércoles 18 de agosto pretendemos abordar un tema de interés en el sector educativo, como es el retorno a clases en medio de la pandemia en el régimen Sierra desde este mes de septiembre. Por cierto, esto no es generalizado, esto va a ser selectivo y además voluntario, si los padres de familia expresan eso, el retorno a las aulas de manera parcial. El tema es cómo dar plenas garantías si algunos establecimientos vuelven a las aulas, bajo protocolos establecidos y medidas también para enfrentar la pandemia que debe adoptar el Ministerio de Educación, aunque otros seguirán a través de la educación virtual. También queremos abordar con nuestros invitados el tema de la salud
vinculada con la educación, que es un soporte fundamental cuando aquí se exige estrictas medidas de bioseguridad. Pretendemos plantear también a los invitados estas reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior, ley que está vigente desde octubre del 2010 con algunas reformas y que el presidente Guillermo Lasso este martes personalmente entregó un proyecto de reformas que al menos tiene 3 puntos fundamentales: consolidar la autonomía, ampliar la oferta académica para que tanto chico no se quede fuera del ingreso a las universidades, y mejores procesos de admisión. Con este antecedente quiero dar la cordial bienvenida a 3 reconocidos hombres públicos, 2 vinculados al sector educativo, como es Milton Luna, ex ministro de Educación, coordinador del Contrato Social por Educación, que un par de décadas viene luchando por este cambio tan fundamental, en donde en una sociedad, si no cambia la educación, no va a cambiar el país. El doctor Carlos Paladín es un reconocido educador, académico, profesor universitario, escritor. Y también quiero dar la bienvenida al presidente del Colegio de Médicos de Pichincha, el doctor Víctor Manuel Álvarez, quien también viene luchando en este proceso porque el Ecuador enfrente con éxito la pandemia por el COVID-19. Ya vamos más de año y medio. Bienvenidos a los invitados. Quisiera empezar con Milton Luna, ex ministro de Educación. Milton, buen día. ¿Cómo afrontar este proceso de ingreso a la escuela cuando se estima un aforo que sería del 30%, lo que correspondería a los estudiantes que vuelven a las aulas? Milton, buen día. Bueno, muy buenos días, estimado Miguel. Un saludo a Carlos, también a Víctor, por compartir este panel, y a todas las personas que nos están en este momento viendo y escuchando. No puedo dejar de reconocer y sumarme también a los saludos y obviamente unirme a la congoja colectiva respecto al fallecimiento de tan importante personaje para Quito, para el país, como don Rodrigo Paz. También, Miguel, congratularme y felicitarle enormemente a usted y Radio Democracia, y particularmente a la radio, para tener esta participación suya que consolida en este caso esta visión de que el periodismo crítico tiene un espacio y va a seguir teniendo un espacio importante. Entonces, mi felicitación a la democracia, mi felicitación a usted por tener su voz, su mirada, su experiencia vigente todavía. Y, por supuesto, quisiera que me permita también realizar un saludo a Francisco Rocha, ¿no?, que cumplió un rol, un papel importante en la radio. Respondiendo a su pregunta, muy compleja la situación respecto al retorno a clases. Hay una serie de aristas que son importantes que se las examinen, se las tomen en cuenta y sobre todo se tomen decisiones oportunas y se comunique de la manera más clara y precisa en estos días para evitar todo tipo de riesgo, incertidumbre, angustia y precipitación. Uno, yo creo que de hecho estamos asistiendo a un momento esperanzador, interesante, que es esta masificación y probable cumplimiento de un ambiente interesante en todo el país y particularmente en el medio educativo. Siento yo que ha generado o ha despertado una cantidad de energías en términos de del retorno a la presencialidad. Y aquí, congratularme de que estemos ya pensando en este retorno a clases, pero por otro lado también preocupándome mucho y realizando la pregunta de si efectivamente estamos preparados para eso. Yo diría que una primera situación es reconocer que vamos a volver a clases
sean presenciales, semipresenciales, híbridas o cualquier otro tipo de formato, o incluso manteniendo la digamos, la educación virtual alrededor de 2 millones de personas. Y se tienen que, un poco más incluso con la población universitaria, ¿no? Pero, y donde se tienen que tomar medidas que den cuenta de la diversidad de situaciones. Una es la parte rural, donde probablemente haya menos dificultad, otra de las ciudades, digamos, intermedias, y otros fenómenos de las grandes ciudades. Yo quiero poner simplemente la atención de las grandes ciudades por este momento. Por ejemplo, en Quito, no solo es la preparación de los establecimientos para receptar, sea en cualquier tipo de modalidad que se efectúe, pero va a generarse una movilización de alrededor de casi 1 millón de personas. Estoy más o menos, hay alrededor de 700,000 y pico de estudiantes en Quito hasta el bachillerato. No estoy tomando en cuenta al tema de las universidades. Aquí hay un aspecto importante, cómo se preparan los establecimientos. Hay un tema, al menos en la educación pública, de alto nivel de masificación. Todo el problema generado por la pandemia, la crisis de los padres de familia, ha hecho que se produzca una migración del sector privado al sector público. Y aquí estamos teniendo aulas de 40, 50, 60 alumnos. 1. 2. Todo lo que va a significar el gravísimo problema del transporte. Hay una oferta educativa, particularmente en la ciudad de Quito, que además tiene gravísimos problemas de gestión de cabeza. No le tenemos al municipio de Quito a plenitud como para, por ejemplo, enfrentar este problema de transporte. Pero decía que la oferta educativa en Quito concentra en determinados barrios colegios, y la enorme cantidad de población de chicos que tienen que transportarse es gigantesca. Entonces, de hecho, aquí hay que pensar seriamente en cómo dosificar el ingreso e incluso pensar en una fase de transición que sea todo este semestre, incluso pensando justamente en estos problemas que no están estrictamente ligados con el tema del aula, pero sí están ligados con el tema del transporte. Y culminaría, para dar posibilidad a los otros contertulios, señalando que dentro de las propias aulas, efectivamente, hay que pensar 3 veces en la eficiencia por el tema de aprendizajes, en lo que significa ir a la educación presencial, los graves déficits que tenemos todavía de Internet para los que tienen que quedarse todavía en casa y deben quedarse en casa, y cómo combinar la situación de esta educación híbrida cuando no hay los suficientes recursos, sobre todo en la educación pública o incluso en la educación privada, que no es rica, que no es acomodada. Esto podría asignar de entrada algunos elementos, Miguel, para poder discutir con tan importantes personajes y contertulios. Muchas gracias a Milton Luna, del Contrato Social por la Educación, exministro de Educación. Doctor Carlos Paladines, en su larga trayectoria como educador, ¿cómo debieran prepararse los establecimientos educativos, partiendo de un hecho que les ruego me permitan? La ministra de Salud este martes en esta emisora respondió la inquietud que le formulara respecto de cómo debiera coordinarse salud con educación. El regreso a clases es progresivo, no es de golpe. Los profesores ya, en su mayoría, el 90% prácticamente de la plana de los profesores está vacunada. Los padres también, el momento que los niños entren a clases, también ya van a contar con sus 2 dosis de vacuna. Sin embargo, el regreso presencial es voluntario y los niños de 16 años para arriba también están vacunados. A partir de la primera semana de septiembre, como dije antes, los niños de 12 años también estarán vacunados. Los padres evaluarán si es que los niños pueden ir a clases presenciales o seguirán yendo pocos días o seguirán dependiendo como el Ministerio de Educación haya determinado el tipo de clases virtuales que ellos requieran. Pero siempre quiero
yo recalcar que el trabajo se está haciendo en forma coordinada con todos los ministerios y en este caso específicamente con el Ministerio de Educación para asegurar que las condiciones en las que se retomen las clases sean seguras no solo para los niños, sino también para los maestros y para sus familiares. ¿Estamos listos para el retorno a clases presenciales? Doctor Carlos Paladines, buen día. Buen día, Miguel. Muchas gracias por la invitación. Buen día, Milton. Buen día, doctor Álvarez, y a los radioescuchas y televidentes. Permítanme también rendir un breve homenaje, unas palabras a Rodrigo Paz. Tuve la suerte de ser invitado a integrarme al equipo de trabajo de él. Fue muy generoso en el área en que me tocó desempeñarme. Me facilitó recursos de todo tipo. Pudimos hacer el Instituto de Capacitación Municipal, que todavía sobrevive, construir el edificio propio. Iniciamos una tarea educativa sobre una historia de la educación en el Ecuador y en Quito. En 10 volúmenes avanzamos a publicar, me parece, 6 o 7, que fueron ya un buen inicio, como material que nos debía servir para los cursos de capacitación a los maestros municipales, con quienes nos reunimos en muchos lugares, en muchas ocasiones, y también participé, fui invitado al menos a diseñar un poco la unidad educativa Quitumbe, que traía un nuevo diseño en el dominio del espacio, ¿no? Bajo aulas hexagonales, bajo un nuevo concepto didáctico. Qué pena que eso no se pudo imponer en el país y más bien hemos seguido con esas construcciones faraónicas de cemento armado, tampoco pedagógicas. Bueno, lo recuerdo con mucho cariño, creo que quiteños, lojanos, ecuatorianos tenemos una deuda de gratitud a un hombre que en muchas áreas supo dar un gran ejemplo. Entro en materia, entonces, Miguel. ¿Qué juzgo como elemento importante cómo irnos preparando en las pocas semanas que quedan para el inicio del año escolar? Y para poder conjugar un conjunto de retos que se van a dar. A mí me parece que una palanca muy importante para organizar este complejo problema es lo que hemos llamado los comités de padres de familia. Si los comités de padres de familia de los diferentes niveles, de los diferentes grados, de las escuelas, de los colegios, comienzan ya a dialogar cómo vamos a hacer en estos días. Primero, para cumplir los protocolos. Tenemos que ser muy rigurosos. El doctor Álvarez seguramente conoce mucho más que yo. Muy rigurosos en los protocolos en las escuelas y colegios, ¿no? Sería de lamentar donde en vez de ir reduciendo la pandemia, esto sea motivo de expansión de la pandemia. Hay zonas muy peligrosas. Creo que el COE nacional tiene ya un buen mapa para determinar si hay escuelas y colegios en centros con alta epidemiología, con alta infección, es posible que allí no convenga al momento abrir. Si disponemos de lugares donde es muy baja o no ha habido contaminación, pienso en el sector rural, en algunos cantones, allí se podría aprovechar, seguramente habrá que poner un aforo especial. Yo creo que estas cuestiones de tanto detalle lo domina el COE provincial, el COE nacional y los padres de familia. Si logramos que se involucren los padres de familia en estas reuniones, para ir determinando los lugares, para ir educando a sus hijos, para cuando lleguen a la escuela, lleguen con la mascarilla, lleguen con los instrumentos que se necesite, con jabón, etcétera. Si los padres de familia se preocupan del aseo de las aulas, del colegio, en algunos lugares es tan escaso el recurso económico que no lo van a poder enfrentar las autoridades. Entonces, con algún apoyo de los padres de familia, del comité, se podrá conseguir lo que se necesite para poder abrir con seguridad esos centros escolares.
Para mí, desde el punto de vista educativo, es de una urgencia terrible, ¿no? Nosotros contamos aproximadamente con más de 30.000 instituciones educativas, 220.000 maestros, cerca de 4 millones de estudiantes, en este caso para la sierra alrededor de 2 millones. Manejar todo eso es importante hacerlo con la debida planificación en medio de una pandemia. Los niños y los jóvenes creo que ya necesitan dar el paso. No podemos seguir enclaustrados por problemas psicológicos, por problemas de formación humana. Niños que no están en contacto con niños ya por tantos meses. No hay educación si no hay un intercambio de comunicación, si no hay diálogo entre los alumnos. Y ya es hora de volver a abrir las puertas. Ahí tienen ustedes un elemento que me preocupa. Si durante 2 años no hay un trato humano cercano entre los chicos, no juegan, no discuten, no conversan, eso trae incluso un desequilibrio en el lenguaje, una reducción del lenguaje. Esa es una dimensión. La educación de los niños o de los jóvenes tiene varias dimensiones. Solo me refiero a esta, la del contacto comunitario en comunidad. A la larga, una escuela, un colegio es la casa. Si ya la casa está reducida y no pueden salir ni siquiera a la casa escuela, a la casa colegio los niños, no entran en contacto con sus profesores, con sus compañeros, hay dificultades de maduración en el campo psicológico. Como ha dicho el doctor Carlos Paladines, no pueden seguir los niños, los adolescentes enclaustrados. Debe haber este contacto. Quisiera consultarle al presidente del Colegio de Médicos de Pichincha, doctor Víctor Manuel Álvarez, para llegar a esto, ¿cómo lograr que haya condiciones desde el sector de la salud? Si es que no hay esas condiciones, pudiera ser contraproducente, partiendo, por cierto, por lo que decía Carlos, de la necesidad del contacto, volver al aula, volver al lenguaje directo. Pero esas condiciones rigurosas de bioseguridad, ¿cómo debieran supervisarse y controlarse? Doctor Álvarez, buen día. Muy buenos días, Miguel. Una felicitación, un gusto tenerle nuevamente en los micrófonos a usted. Un saludo al doctor Carlos Paladines, al doctor Milton Luna. Es un honor compartir con los personajes este programa. También expresar por parte del Colegio Médico nuestro sentimiento de pesar y solidaridad con la familia y los amigos del don Rodrigo Paz Delgado por este sensible fallecimiento. Entrando al asunto de su pregunta, la situación es muy compleja. El retorno a clases es una necesidad tanto por la situación de desigualdad que existe en el sistema educativo, que se ha visto más focalizado y se lo ha palpado y se ha incrementado en estos años, 6 meses de la pandemia. También por la necesidad de que este contacto de los niños y de los adolescentes mejora la estabilidad en su salud mental y también evita un problema que nosotros hemos visto, que es ya un problema de salud pública, que es la violencia intrafamiliar, que es la violencia que están sufriendo los niños, no solamente violencia física, sino también violencia psicológica al estar enclaustrados, incluso a veces en hogares con problemas relacionados a este tipo de actitud que es la violencia. ¿Qué es lo que nosotros creemos? Compartimos en la situación que debe haber una comunicación oportuna, pero esta comunicación oportuna tiene que traducirse en un proceso de educación, de promoción. Vamos a flexibilizar, estamos flexibilizando una medida y tenemos que informar a la comunidad cuáles son los pasos que debemos seguir para flexibilizar, porque no solamente debemos tener en cuenta la situación de los aspectos de seguridad en los centros educativos, sino también fomentar la seguridad y las medidas de bioseguridad, este proceso de contención en los hogares. Hemos visto que una parte de la comunidad se está relajando y ese relajamiento es muy peligroso
porque puede ser al revés. Los niños pueden llegar hacia los centros de educación con, con una contaminación, a pesar de que sus padres están vacunados, porque hay que ser conscientes, la vacuna no le protege para que usted se infecte, le protege para que tenga no tenga una enfermedad grave ni fallezca. Entonces, lo primero que tenemos que hacer son campañas de educación para fomentar en la comunidad las medidas de bioseguridad y mantener un proceso incluso más fuerte de la aplicación de las mismas, tomando en cuenta que sus hijos van hacia las unidades educativas. En las unidades educativas hay que mantener los requisitos de bioseguridad, pero los necesarios. Hemos visto que se están invirtiendo en elementos para desinfectar la ropa de los niños o de los adolescentes. Eso no es un protocolo que está respaldado por una evidencia científica. Eso incluso es un gasto. Entonces doctor tenemos Álvarez, que trabajar. nos preocupamos a momentos, y está bien, del alcohol, por ejemplo, pero a veces no nos preocupamos por falta de líquido vital, de un buen lavado de manos, por ejemplo. Así es indispensable dotar a todas las unidades educativas de la infraestructura básica sanitaria. No sé, el alcohol pues, es una ayuda, pero lo más importante es mantener un flujo de agua potable o de agua, puede ser entubada, para que los niños, los adolescentes, los maestros y el personal administrativo de esas unidades de educación puedan tener uno de los elementos de bioseguridad, que es el lavado de manos. El distanciamiento es adecuado, es importante, pero también tenemos que ser conscientes que es una situación muy compleja, sobre todo en los niños, mantener ese proceso de distanciamiento por la situación, incluso por la emoción que tiene que tener. Entonces, si nosotros no podemos mantener un proceso de distanciamiento adecuado, tenemos que fortalecer las otras medidas de bioseguridad, que es la utilización adecuada de una mascarilla. Entonces, tenemos que fortalecer y educar a los niños y a sus familiares para que se mantenga un uso adecuado de las mascarillas. Otra cosa que nos puede ayudar cuando no tenemos el distanciamiento es obviamente que las aulas tienen que estar completamente ventiladas, tienen que ser aulas ventiladas para evitar el riesgo. El proceso de vacunación es importante. Tenemos que tomarlo en cuenta que las últimas variantes, las Delta, tienen un efecto contrario, una actuación contraria, un comportamiento contrario al típico SARS-CoV-2 pandémico. ¿Por qué? Porque se está viendo a nivel mundial que tiene una predisposición para atacar a jóvenes, adolescentes e incluso a niños. Entonces tenemos que trabajar en este sentido con algo muy importante: promoción y educación, tanto a los docentes, al personal administrativo, a los niños y a sus familiares. Además, podemos aprovechar este retorno progresivo y voluntario a las clases para que los niños y los jóvenes sean los portadores del mensaje de la necesidad de no relajarse y de utilizar las medidas de bioseguridad para mantener este proceso de contención, sobre todo a las nuevas variantes que son de transmisibilidad muy alta y que pueden ser controladas con las barreras que son el distanciamiento, el lavado de manos y la utilización de mascarilla. Doctor Milton Luna, el Ministerio de Educación emitió, entre otras disposiciones, quiero leerle para que usted la comente: el retorno de los alumnos será progresivo y voluntario, ningún establecimiento podrá obligar la presencialidad, no es obligatorio el uso de uniformes, los establecimientos no podrán pedir a las familias que adquieran textos escolares o materiales didácticos adicionales. Los padres de familia tendrán la alternativa de decidir si sus hijos retornan. Y las escuelas y colegios deberán implementar medidas que garanticen a los estudiantes que sigan su formación académica desde casa. ¿Cómo implementar esto? Porque hay inquietudes, hemos recibido llamadas de padres de familia, tema de pensiones en el sector particular, el tema de textos escolares, el tema de uniformes. ¿Cómo armonizar este retorno? Milton. Me parece que quiero retomar con mucha fuerza y subrayar lo señalado por el doctor Víctor Álvarez.
Este momento es crucial, la información concreta, específica, que pueda llegar a la comunidad educativa, particularmente diría yo a los padres y madres de familia, porque muy fácil es decir, de un lado, que la familia decida voluntariamente, pero yo como padre de familia tengo que decir lo siguiente: ¿qué me garantiza usted para que yo decida? No nos olvidemos de un aspecto muy importante que a veces no lo valoramos en términos conceptuales, legales y éticos, ¿no? Desde una perspectiva de enfoque de derechos humanos, el Estado es garante de la realización del derecho humano a la educación. Entonces, el padre, madre de familia debe decir, bueno, en este caso yo tomo la decisión, pero ¿usted qué me garantiza? Y en este sentido, lo señalado por ejemplo, el doctor Álvarez me parece muy importante. ¿Cuáles son los requisitos mínimos, básicos que debe tener una institución educativa para poder enfrentar esta situación? Todos queremos la presencialidad y es absolutamente importante, por supuesto, pero ¿cómo bajamos los riesgos? Siempre va a haber riesgos. ¿Y cómo impulsamos estas medidas? Entonces, aquí, estimado Miguel, yo diría y ratificaría, estamos casi a 15 días del inicio de clases. Siempre, incluso en condiciones normales, estos periodos, desde 15 días antes, 3 semanas antes del inicio de clases, se produce una conmoción social y familiar, porque va a existir el retorno precisamente a una forma de vida que genera la propia educación, alterando una cantidad de situaciones sociales y familiares. Si este momento no se apoya con campañas de educación absolutamente concretas, específicas, pero que señalen sobre todo decisiones de política. Por ejemplo, hemos conversado acá, en zonas rurales, esto debe ser clarísimo, y las comunidades, las propias escuelas, los gremios docentes, me parece muy interesante esto que señalaba Carlos, la integración de los padres de familia como estructuras organizativas, deciden tal cosa y pueden conducir un proceso de retorno ordenado con el apoyo del Estado, garantizando dentro de los establecimientos tal situación. Pero uno es del sector rural, otro es del sector urbano. En el caso, por ejemplo, de Quito, a mí sí me preocupa muchísimo porque además casi no tenemos municipio y el transporte público depende del municipio. Fíjese usted. Entonces, este no es un tema solamente del Ministerio de los Padres de Familia, sino que agregamos a otro elemento y factor, que es el municipio. ¿Cómo vamos a...? Sí, va a ser progresivo, pero ¿qué significa lo progresivo? Yo creo que hay que tomar una decisión. Si estamos, por ejemplo, con aulas de 60 alumnos, ya el aforo es del 30%, 20%. ¿Y qué hacen los otros 20, los otros 40 alumnos de un aula de 60? La educación híbrida. ¿Pero con qué tecnología? ¿Cómo damos respuesta a esta situación? Se va a triplicar el trabajo de los docentes, porque una cosa ha sido, y nos hemos adaptado a la educación telemática, donde haciendo esfuerzos muy grandes, a la larga nos hemos ido adaptando y se ha ido teniendo una respuesta, con relativas resultados en términos de aprendizaje, sobre todo, y además también por problemas de infraestructura, ¿no? Pero la educación híbrida, ¿qué significa? En algunos establecimientos va a ser muy difícil y hay que tomar una decisión de la vuelta a clases presencial, ni híbrida, va a seguir siendo lo telemático y seguramente en grandes sectores de las zonas rurales. Eso tiene que estar sumamente claro, ¿no? Pues me parece que hay que mapear esta situación, tomar decisiones y sobre todo yo entendería que ya existe una planificación. Y reitero y me sumo, es extremadamente importante transmitir este momento, esas decisiones en campañas intensivas para que la gente sepa qué hacer y reducirla, porque va a crecer, Miguel, la angustia en estas semanas. Y de hecho, para
tener un ambiente positivo es necesario la comunicación y decisiones muy precisas y acertadas de qué vamos a realizar. Y terminaría con esto. El ambiente de esperanza generado por el tema de la masificación de vacunas, de la vacunación, ha generado un proceso de alteración en los establecimientos educativos. Yo siento, porque he conversado tanto en universidades, colegios, rectores, en fin, que todo el mundo se está casi preparando a la presencialidad. Es decir, este mensaje del ministerio de que va a ser progresivo tiene que reforzarse. No va a haber un ingreso masivo ni presencial, va a ser progresivo. Pero ¿cómo se entiende lo progresivo? ¿Qué va a implicar lo progresivo? ¿Dónde se va a realizar lo progresivo? Todo este tipo de cosas tienen que ser despejadas con urgencia. Dentro del sistema educativo, con sus mecanismos, el ministerio tiene esos mecanismos y las otras grandes organizaciones, Confedep, Confedepal, Corpeducar, tienen sus estructuras importantes para actuar con información, pero de hecho hay elementos que inciden sobre la educación, como por ejemplo lo del transporte, que debe el municipio, junto a los otros actores, comenzar a tomar decisiones ya y comenzar también a transmitir para saber qué es lo que se va a hacer las próximas semanas y cómo se va a enfrentar este inicio de clases. Doctor Carlos Paladines, ¿cómo articular esos protocolos con promoción para que sea muy fecundo, muy fructífero el retorno parcial? Y como decía Milton, que esto sea, si es progresivo, debiera describirse precisamente los pasos a seguir. Gracias, Miguel. No soy muy optimista en cuanto se refiere al proceso, y voy a dar un dato. A comienzos de junio, el ministerio nos informó que había 1.102 establecimientos particulares que iban a iniciar ya educación en presencia. Y nos informó que más o menos se calcula que 150.000 alumnos ya entrarían a lo de presencia. Si ustedes comparan los datos del 7 de junio, primero el 7 de junio ya, frente a los 4,5 millones de estudiantes que tiene el país, más o menos, en los últimos años, nos encontraríamos con 150.000 que están disfrutando de educación en presencia. Eso es en comparación, es parte de los desniveles que existen en el sistema educativo ecuatoriano. Una pequeña cúpula está en proceso de educación y la gran mayoría continuará sin educación. Entonces, del 7 de junio acá no he vuelto a oír reportes. No sé si haya, no sé si sabemos, y estamos a 2 semanas. Faltan 2 semanas para iniciar paulatinamente la apertura. Entonces, se nos está yendo el tiempo, no estamos con capacidad para reaccionar y abrir ni los centros presenciales, ni educación en presencia, ni educación virtual, porque todos sabemos en el país que en determinados lugares, en determinadas familias, la pobreza no da para disponer de correo electrónico, de disponer de teléfonos, de computadoras, etcétera. Nuestros maestros y los que somos educadores fuimos tomados por esta pandemia en un momento no pensado. No disponemos de las metodologías y de las tecnologías que exige hoy este tipo de educación. Tampoco hemos avanzado. Recuerdo que el año 2012, con un conjunto de colegas, nos dedicamos a ver si creábamos, titulamos el portal de la innovación, Educar Ecuador, 2002, con asesoría y con ayuda sobre todo del portal Educar Chile. Creamos aquí este portal, se mantuvo algunos años. La idea era que a través del correo electrónico, que a través de esta página, pudiera cualquier maestro encontrar materiales para sus clases, pudiera expandir, reeditar todos esos materiales.
No conozco si esto cobró cada vez más fuerza a nivel nacional o como sucede regularmente en el Ecuador, a veces se inician obras y no tienen el impulso para mantenerse, para ser estables por las razones que sea. Entonces yo creo que, en definitiva, no estamos caminando a un paso rápido, a algo que creo que es necesario, con todas las protecciones debidas. Creo que las señaló muy bien un experto en el área de la medicina, el doctor Álvarez, con todos esos protocolos, sin exageraciones. Lo que necesitamos de inmediato es avanzar a paso de vencedores, porque no se van a abrir las escuelas a un ritmo a que cada una vea cuándo abre. No se trata de eso cuando se habla de paulatino. Hemos estado acostumbrados por la política, por el modelo educativo y la política que vivió el país en los últimos 2 gobiernos, hemos estado acostumbrados a que desde arriba, en forma centralista, autoritaria, del Carchi al Macará y de Nueva Rocafuerte a Galápagos, se señalen las cosas, se tenga todo claro. Ese gobierno, esa orientación de carácter autoritaria está empezando a quebrarse y ojalá pronto desaparezca. Eso no significa tampoco ir al otro extremo. Cada escuela verá qué hace. No, lo que se trata es de encontrar las mediaciones de la sociedad civil. Por ejemplo, insisto mucho, las reuniones de los comités de padres de familia, para mí es clave. Ya los padres de familia, sin necesidad de que la autoridad los convoque, deben convocarse grado por grado para ver cómo enfrentamos el problema, qué tenemos que proteger, etcétera. Por supuesto, la Unión Nacional de Educadores ya debe discutir sobre estos aspectos, en alguna medida lo está haciendo, concentrada sobre todo en el problema salarial, y etcétera. Las grandes organizaciones de la educación, necesitamos los pronunciamientos de la CONFEDEC, de la CONFEDEPAL, que se reúnan, que comiencen a elaborar este tema que es urgente. Abrir la educación, sea por el camino virtual, sea por el camino presencial, pero ya estamos cumpliendo 2 años varados. Esto para un país y para los chicos es una pérdida, trae retrasos. Si de por sí somos países en cuanto a rendimiento escolar con profundos retrasos, imagínense qué va a pasar después de 2 años en que hemos estado abandonados de las aulas. Doctor Víctor Manuel Álvarez, ¿cómo articular al sector educativo con el sector de la salud con una debida promoción y que permita dar plenas garantías si hay el retorno parcial, paulatino, que ha sido observado en este debate, a las clases? Bueno, nosotros siempre hemos sido partidarios y somos consecuentes de lo que habíamos manifestado desde el inicio de la pandemia, que esta pandemia solamente se la puede disminuir, se la puede mitigar, se la puede luchar con un proceso de unidad y de solidaridad. Respecto al inicio paulatino de las clases presenciales, obviamente debe haber una corresponsabilidad de todos los sectores, no solamente el sector educativo, el sector de salud, sino como lo decía el doctor Carlos Paladines, los padres de familia tienen que asumir también su corresponsabilidad en ese sentido. Nos preocupa muchas cosas. Nosotros somos muy apegados a la situación de la defensa de la salud y hemos manifestado que todo proceso de mejoramiento o de recuperación económica, educativa, tiene que ir conjuntamente con el proceso de recuperación sanitaria. Entonces, hablaba el doctor Luna acerca de la movilidad. Es uno de los factores que nos preocupa mucho en situaciones de esta disminución de la normalidad o del flujo de personas hacia el que demandan del transporte público. Hemos visto que existe todavía un déficit, todavía tenemos que el aforo no se cumple, el aforo que manifiesta el COE municipal no se lo ha cumplido, y mucho más vamos a tener cuando exista ya esta demanda por parte de los jóvenes y de los niños. ¿Cómo se va a actuar en ese sentido? ¿Cómo van a ser los aforos? ¿Cómo se va a supervisar o vigilar al transporte privado que funcionaba como transporte de escolares?
El municipio, concuerdo, tenemos una situación muy especial aquí en el Distrito Metropolitano. Tenemos un municipio que está dedicado a sus luchas intestinas, a sus ambiciones personales de uno o de otro que quiere ser o mantenerse el alcalde o que quiere ser el alcalde, y el sistema de salud está sufriendo esas consecuencias. Tenemos que seguir en este proceso. Nosotros coincidimos de que la educación es un elemento indispensable, es un derecho humano que se lo tiene que cumplir, y en el país existe una inequidad en ese sentido. Existe una, como había hablado el doctor Paladines, existe una élite que en este momento sí puede mantenerse en un sistema educativo presencial, y una gran población, un gran número de jóvenes y niños que no pueden acceder a este tipo de educación por situaciones sociales, políticas y económicas. Necesitamos trabajar, como usted lo dice, doctor Paladines y doctor Luna, en el proceso de promoción. Es muy importante para nosotros promover. Hemos sido conscientes y consecuentes en manifestar que las medidas reactivas no son las adecuadas, sino las medidas preventivas, y dentro de eso está la promoción. Necesitamos, y disculpen lo reiterativo, nosotros tenemos que ser más incluyentes en la situación de un proceso de educación, pero a la comunidad de la pandemia, pero no un proceso informativo, sino un proceso de educación, de mantener a la comunidad educada en la necesidad de cumplir las medidas de bioseguridad, de que este proceso de vacunación, si bien es una alternativa, es una luz al final del túnel, tiene que ser acompañada con otros procesos en los cuales la comunidad tiene que actuar de una manera muy implícita. Los primeros meses necesitamos hacer una valoración de cómo incidió, cómo hubo esta afectación, si es que la va a haber en la situación de la salud de los niños. Entonces tenemos que manifestar eso, y tenemos que mantener una balanza entre el beneficio y los riesgos. Yo pienso, personalmente, creo que sí se debe mantener un proceso paulatino con todas las garantías del caso, porque necesitamos que los niños mantengan ese flujo de elementos necesarios para que su salud mental siga avanzando, siga evolucionando. Los niños son seres humanos que están en un proceso de evolución, y eso tiene que ser acompañado con factores que mejoren esta situación. Entonces, el mensaje es ese: necesitamos, lo importante en este momento es un proceso de promoción y educación hacia la comunidad para que tenga la conciencia y tenga todos los instrumentos necesarios para que sus hijos, tanto niños o adolescentes, puedan acudir a clases presenciales de una manera segura, y que mantengan esa comunicación, esa corresponsabilidad con los centros educativos para respaldar el proceso de seguridad, tanto en las unidades educativas como en sus hogares. Porque nosotros podemos decir, vamos a tener todas las medidas de seguridad en los centros educativos, pero en el hogar es diferente. El padre sale a las reuniones, el hijo adolescente sale a las fiestas clandestinas. Entonces el riesgo no va a ser en las unidades educativas, sino el riesgo va a ser en la situación intrafamiliar. Entonces tenemos que disminuir los dos riesgos para tener un proceso a largo plazo fortalecido, y a corto plazo tener que la presencia de los estudiantes vaya siendo incluso más incluyente, y que el derecho de la educación llegue a todos los niños y adolescentes con la calidad que esto necesita. Quisiera pedirles a los invitados una opinión muy rápida, porque será materia de otro debate. Este martes el presidente Guillermo Lasso entregó en la Asamblea Nacional reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior, quizás con 3 ejes que de inmediato les ponemos. Para entregar personalmente en la Asamblea Nacional un proyecto de reformas a la Ley de Educación Superior que beneficiará a miles de jóvenes ecuatorianos. Hoy, lamentablemente, el sueño de miles de chicos de llegar a la universidad
es truncado por una ley absurda, caduca, discriminatoria y sobre todo muy poco democrática. Por eso, entre todos, nos urge limpiar el camino para que nuestros bachilleres se conviertan en profesionales de la patria. Este primer proyecto de reforma se centra en 3 aspectos fundamentales. Primero, libertad y autonomía para decidir. Segundo, ampliar la oferta académica. Y tercero, mejorar los procesos de admisión. Doctor Milton Luna, una opinión rápida será materia de otro debate que les convocaremos, por favor. Sí, muchas gracias, Miguel. Pediría que hagamos un panel para enfrentar esta iniciativa gubernamental, porque la materia de la reforma universitaria es crucial. La primera reacción, y esto yo lo he venido reiterando a través de mi columna en El Comercio, es saludar el posicionamiento del gobierno en términos de enfrentar unos cambios en la educación superior. Es absolutamente imprescindible y necesario. Pero me parece que ir por el camino de 2, 3, 4 líneas de reforma de la ley es absolutamente insuficiente. Mi postura y de muchos académicos y profesores del mundo universitario es de que hay que ir a una reforma estructural y profunda, porque la crisis de la universidad la arrastramos más de 70 años. Han habido diversas reformas, todas frustradas, todas fracasadas y particularmente la última con serios problemas de concepto. Entonces, hay que enfrentar, cuando hablo de una cuestión estructural, hablo, por ejemplo, el ir hacia una nueva ley con un paradigma distinto de lo que significa la educación universitaria y particularmente ligada a la educación universitaria a algo, pues, a un proyecto de país, a un proyecto de nación, a un proyecto de enfrentar, por ejemplo, todos estos trascendentales cambios que está teniendo la humanidad y el planeta en nuestras circunstancias. Simplemente señalar eso, es decir, es insuficiente el ir a 2, 3, 4, 5 reformas puntuales si no se discute lo de fondo, si no se discute el modelo de universidad, un modelo de universidad más hacia el mercado o hacia el Estado. Bueno, es decir, este momento, yo creo que esa sería mi pronunciamiento inicial, Miguel. Sí, doctor Carlos Paladines, sobre las reformas propuestas, un breve comentario, ampliaremos en un debate. Medio minuto antes de entrar al breve comentario. Quiero aprovechar por la audiencia que tiene su programa, una especie de llamado a los rectores de los colegios municipales, a los directoras de las escuelas municipales, a los profesores. A pesar de que hay un agudo conflicto en el nivel político y no acaba de definirse por X razones y procesos, quién mismo va a quedar a cargo de la alcaldía de Quito, en esta coyuntura, sin autoridad, pero dada la capacidad, he tenido la suerte de trabajar con los rectores, con directores de escuelas municipales, etcétera, dada la capacidad de ellos, el llamado es a que se autoconvoquen ya, el día de hoy, el día de mañana, comiencen a trabajar y a discutir cómo vamos a enfrentar este problema. 2 semanas más, y si este juicio no termina, 1 mes más, y no avanza la dinámica, los procesos de la educación municipal de Quito, creo que para todos los que vivimos aquí y los que hemos vivido por años y queremos a Quito, es un gran retroceso. Bueno, más que reaccionar, Miguel, a la ley, le voy a contar lo molesto que ando. ¿En qué sentido? Me hubiera encantado
aplaudo que ya comience a hacerse algo contra ese mamotreto de ley universitaria que hemos cargado durante más de 20 años. Ya es hora, y eso aplaudo. Pero también digo que me apené, me muero de iras, porque me hubiera encantado que el presidente en la una mano presente esta propuesta inicial, que todavía no es la gran reforma a la ley, que es fundamental, pero presente también ya la reforma a la LOEI, a la Ley de Educación Intercultural Bilingüe, que tiene cantidad de elementos tan negativos para la educación del país. Ya es hora de producir una ruptura histórica entre esa tendencia de los 10, 15 últimos años, ¿no? Y empezar a abrir las puertas a los cambios que verdaderamente requiere el sistema educativo. Continuar en esa línea 2 décadas más sería verdaderamente catastrófico para el país. Doctor Víctor Manuel Álvarez, un breve comentario a sabiendas de que gran demanda para el ingreso a la universidad es la Facultad de Medicina, la formación de médicos, y el anuncio es ampliar la oferta académica. Miguel, nosotros vemos que también coincidimos que tiene que haber una reforma profunda en la ley de educación superior. En el caso de la situación de las ramas vinculadas a la salud, es necesario no solamente dar ese derecho de la admisión, el derecho que tienen todos los jóvenes a decidir por cuáles de sus carreras van a obtener, sino que fortalecer un proceso de educación de salud que sea llevado en lo técnico y en lo práctico. Nosotros tuvimos un gran retroceso en estos 15 años en los cuales se prohibió la práctica profesional, la práctica relacionada de nuestros estudiantes con los pacientes en las unidades hospitalarias. Creo que a más de la situación de hablar del ingreso, nosotros tenemos que centrarnos en los temas de salud, específicamente en el tema de la formación de los médicos, a dar la oferta adecuada de una formación de cuarto nivel, porque nosotros tenemos un déficit de médicos especialistas que en ningún momento se lo ha tratado de una manera profunda, de una manera integral. Entonces, nuestra posición es que necesitamos una reforma a la Ley Orgánica de Educación Superior en la que se vincule el derecho de los jóvenes estudiantes, de los jóvenes profesionales, a tener un acceso adecuado, incluyente a todos aquellos programas de posgrado. Eso es lo que nosotros podríamos opinar acerca de la ley orgánica, de estas reformas iniciales a la ley orgánica de educación superior. Este tema lo vamos a profundizar. Muchas gracias por atender al doctor Milton Luna, exministro de Educación, doctor Carlos Paladines, un reconocido académico, y el doctor Víctor Manuel Álvarez, médico, presidente del Colegio de Médicos de Pichincha. Muy amables. Muchas gracias. Muy amable también. 7:29 minutos. Gracias. Vamos a hacer una pausa y volvemos con un tema importante para el Ecuador, institucional. ¿Cómo reinstitucionalizar a la Contraloría en condiciones complejas cuando ha sido cuestionada este organismo tan necesario en el Ecuador para controlar el manejo sagrado de los recursos públicos? Volvemos con el doctor Marcelo Merlo Jaramillo y el doctor Gustavo Medina López. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. ¡Equipo!